¿Qué es un ordenador cuántico? Según la ciencia actual, un ordenador cuántico es un tipo de ordenador que utiliza la mecánica cuántica para procesar información. A diferencia de los ordenadores clásicos que utilizan bits para almacenar información en forma de ceros o unos, los ordenadores cuánticos utilizan qubits, que pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Los ordenadores cuánticos tienen la capacidad de realizar cálculos complejos a una velocidad mucho mayor que los ordenadores clásicos y pueden resolver problemas que son prácticamente imposibles para los ordenadores clásicos. Este vídeo tiene como objetivo demostrar que esta afirmación es completamente falsa y que la potencia de cálculo descrita se puede encontrar fuera del ámbito de la física cuántica. Para comenzar, vamos a explorar el funcionamiento de este sistema de computación. Existen múltiples formas de crear un ordenador cuántico, pero vamos a referirnos al marco teórico del spin para explicar su funcionamiento. Los electrones tienen una propiedad intrínseca llamada spin. Si nos referimos a dicha cualidad de una manera vulgar, podemos afirmar que es como una propiedad magnética que tienen dos valores claramente diferenciados, spin arriba y spin abajo, que podemos identificar como 0 y 1. Con la instrumentación adecuada es posible variar a nuestra voluntad el estado de dicha magnitud por medio de campos magnéticos y así situar el valor en un 0 o un 1. Pero la realidad es mucho más compleja incluso, y variando la intensidad y duración de los pulsos electromagnéticos podemos situar dicho spin en un valor intermedio. Dicho sistema termina colapsando su valor hacia un 0 o un 1, dependiendo de la probabilidad almacenada hasta ese momento. Según la física cuántica, este valor no es en realidad un valor intermedio, sino una superposición de estados entre el 0 y el 1, es decir, un 0 y un 1 al mismo tiempo. A esta curiosidad científica se le denomina superposición cuántica y se trata exactamente del mismo caso que el famoso gato de Schrödinger, que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Esta situación, en la que un bit puede ser un 1, un 0 o ambos al mismo tiempo, nos permite acceder a un nuevo paradigma en el que es posible resolver operaciones matemáticas imposibles de resolver por métodos tradicionales, ya que se resuelven funciones matemáticas de manera simultánea. Por poner un ejemplo, este código representa la suma binaria de dos números de 2 bits. El ordenador cuántico admite la entrada binaria de los dos números, como por ejemplo el 0,1 más el 1,0, el resultado es 1,1. Es decir, en decimal 1 más 2, el resultado es 3. Pero también admite un valor superpuesto en el primer término y un 1 en el segundo término, sumado a un número binario, como por ejemplo 0,1. Este caso entrega dos respuestas posibles, un 1,0 y un 1,00, ya que al introducir como primer valor un 1 y un 0 al mismo tiempo, se reflejan dos sumas al mismo tiempo, es decir, un 0,1 más un 0,1 y un 1,1 más un 0,1. Pero, ¿qué está sucediendo en el interior del ordenador cuántico? Pues lo que realmente sucede es que 3 de sus 4 qubits operadores se encuentran en un estado definido como spin arriba o spin abajo, lo que corresponde a un 0 o un 1, y el cuarto qubit se encuentra en un estado de superposición, que no es ni 0 ni 1, sino ambos estados al mismo tiempo. Si seguimos el esquema de programación de la suma anteriormente descrita, las operaciones que encontramos no son tan desconocidas como parecen. En realidad son operaciones binarias simples, es decir, puertas lógicas, por lo menos en lo que se refiere en este caso concreto. Recordemos que los spines pueden comportarse como un 0, spin arriba, o como un 1, spin abajo, o como los dos estados superpuestos. En realidad, este tercer estado ocurre únicamente hasta que se le fuerza una medida. Es en ese momento, y en ese caso concreto, cuando el spin decidirá con un 50% de probabilidades si se convierte en un 0 o en un 1 para realizar la operación matemática correcta. Es aquí cuando se cae la primera torre de la magia de la superposición cuántica. Podemos sustituir la tremenda complejidad y tecnología de la enigmática superposición cuántica del spin por el hecho de tirar una moneda al aire. Si nos centramos en el ejemplo anterior de la suma, podemos proceder de la siguiente manera. Los valores establecidos como 0 les asignamos cara y los establecidos como 1 le asignamos cruz. Para los valores establecidos como un valor superpuesto, tiramos la moneda al aire y si sale cara asignamos un 0 y si sale cruz le asignamos un 1.
Si repetimos el proceso un número significativo de veces, obtendremos dos valores como respuesta, el 010 y el 100, exactamente los mismos valores que en un ordenador cuántico, pero con una gran diferencia. Ha desaparecido la superposición cuántica. Hemos de recordar que un ordenador cuántico realiza operaciones matemáticas mucho más complejas que las aquí descritas, por tanto, compliquemos un poco la situación. Hasta ahora hemos realizado operaciones con espín arriba y espín abajo, lo que reducía las posibilidades a operaciones digitales, pero la gran ventaja de los ordenadores cuánticos es la posibilidad de aprovechar la capacidad del espín para situar la probabilidad del mismo en un valor arbitrario, es decir, por ejemplo, un 70% 1 y un 30% 0, hasta que se realice la medida. De esta manera es posible aplicar operaciones matemáticas a modo de vectores. Para ello se utiliza la capacidad probabilística como ángulo de un vector unitario. La programación de código permite ajustar los valores del ángulo a nuestro antojo, permitiendo realizar potentísimas operaciones matemáticas de algoritmos vectoriales. Para ello, cada qubit está representado por ángulos de un paso igual a 1 partido por 2 elevado al número total de qubits implicados en el cálculo. Así, por tanto, por ejemplo, para realizar una transformada de Fourier de 4 bits se requieren 4 vectores de ángulos de un 16avo de resolución. Sin embargo, este esquema es nuevamente sustituible por operaciones más mundanas, como por ejemplo un dado. Esto es equivalente a situar un dado de 16 caras en una posición fija o lanzar el dado al aire en el caso de estar en supuesta superposición cuántica, igual que en el caso de la moneda al aire. En 2001, un grupo de IBM usó el algoritmo de Shor para descomponer en sus factores primos el número 15, usando una computadora cuántica de 7 qubits. Si bien matemáticamente no tiene valor alguno, tecnológicamente fue considerado como uno de los mayores avances de la ciencia de principios del siglo XXI. Este código aquí representado es el algoritmo de Shor. Cada línea representa un qubit y las columnas verticales representan el avance del tiempo a modo de una partitura de música. Cada uno de estos iconos sirve para alterar el valor del estado cuántico de cada uno de los qubits del sistema. Podemos dividirlo en dos partes bien diferenciadas. La primera representa una función matemática a base de puertas lógicas que entrega en cada qubit un estado probabilístico. Es como el ejemplo de la suma anterior, pero con otra fórmula matemática. Su utilidad real es un sistema programable de funciones. Utiliza para ello una cualidad realmente desconcertante de la física cuántica, como es el entrelazamiento. En la segunda parte es donde se produce realmente la magia. Se trata sin duda del algoritmo estrella de los ordenadores cuánticos, la transformada cuántica de Fourier. Tendremos que pedirle al ordenador cuántico que realice la misma operación muchas veces para afinar el resultado probabilístico, de la misma manera que el juego de cara y cruz se acerca al 50% cuanto más veces lancemos la moneda al aire. Sin embargo, y como ya hemos observado anteriormente, todos estos pasos a seguir en un ordenador cuántico para ejecutar el conocido algoritmo de Shor pueden ser reproducidos con útiles más mundanos, como dados o monedas, sin que intervenga ninguna mágica superposición cuántica. Simplemente repitiendo las tiradas de dados o monedas en los estados asociados a la superposición, igual que lo hacen los ordenadores cuánticos, que también repiten miles de veces el cálculo como ya lo hemos comentado antes. Evidentemente, este hecho no nos supone ningún avance tecnológico. No vamos a cambiar nuestros potentes ordenadores por unos simples dados, pero sí vamos a abordar dos importantes observaciones. Primero, ser conscientes de que la computación cuántica no obtiene su potencia de cálculo de la física cuántica, sino de las matemáticas. Y segundo, la posibilidad de abordar otras tecnologías hasta ahora despreciadas, como son los ordenadores analógicos. La mayoría de las personas desconocen este tipo de computación, a pesar de ser los primeros ordenadores creados por el hombre de manera mecánica, aunque los hay también a base de semiconductores. Todo procesador necesita realizar operaciones matemáticas a gran velocidad. Son bien conocidos los esquemas electrónicos que realizan operaciones matemáticas básicas de tipo sumas, restas, multiplicaciones o divisiones a gran velocidad de manera analógica. En esta imagen, por ejemplo, vemos un esquema electrónico que realiza la suma algebraica de varias entradas analógicas dadas, es decir, aportando valores analógicos en las entradas, inmediatamente se resuelve la suma real de todas las entradas en una salida. Este otro modelo esquemático resuelve de la misma manera
una multiplicación partiendo de varias señales de entrada. En estos esquemas no existen ciclos de reloj ni pasos intermedios como sucede en los procesadores digitales, por lo que la señal de salida es entregada prácticamente al instante con los retrasos asumidos por las limitaciones de propagación física. Sin embargo, hay una razón de peso para no utilizar esta tecnología a favor de la computación digital, y es que, mientras los ordenadores digitales usan ceros y unos para definir un número, los ordenadores analógicos asumen valores de capacidad medida normalmente en voltios. Así, por tanto, un valor calibrado entre, por ejemplo, 0 y 5 voltios puede tener infinitos valores intermedios que equivaldrían a un número concreto. Sin embargo, no es lo mismo asumir que este valor en voltios representa un número entre 0 y 9 que asumir que es un número concreto entre 0 y 100.000 millones. Estos dispositivos son dados a tener poca precisión, ya que pequeños cambios en la temperatura u otras alteraciones externas dan lugar a pequeñas variaciones en el voltaje. Pero si queremos que ese valor represente un número concreto, estamos ante un grave problema, ya que no es lo mismo que la máquina interprete un número como un 16 que como un 17. A este efecto se le denomina de manera habitual como ruido. Dicho esto, y retrocediendo a los ordenadores cuánticos, somos capaces de encontrar un claro paralelismo entre el ruido de los semiconductores y el fenómeno llamado decoherencia cuántica. Según la ciencia, se produce una pérdida de capacidad probabilística en la computación cuántica por razones externas, como son el calor y otras radiaciones. No hay que pensar mucho para llegar a una conclusión sobre esta curiosa semejanza. Llegados a este punto, vamos a dar luz a una pequeña visión de futuro. El mundo terminará perdiendo interés por los ordenadores cuánticos a favor de los ordenadores analógicos. Este tipo de ordenadores son sin duda el futuro, ya que pueden proporcionar un impresionante avance al mundo de las redes neuronales, ya que, a modo muy resumido, se requiere repetir una operación matemática por cada neurona. El resultado no tiene por qué ser exacto, ya que prácticamente nos da igual saber que un elemento es un gato con una precisión del 97,6578% o del 97,6577%. Pero a cambio, el sistema adquiere una velocidad imposible de alcanzar por medios digitales, ya que los resultados de las operaciones son prácticamente instantáneas. Además, no debemos olvidar la posibilidad de unir ambas tecnologías. O dicho de otra manera, es posible incorporar la potencia de cálculo de los mal llamados ordenadores cuánticos a la tecnología analógica, ya que, como hablamos anteriormente, los valores analógicos pueden usarse como vectores, pudiendo realizar algoritmos matemáticos de gran potencia, con la posibilidad de entregar varios resultados como respuesta. De hecho, no hay nada que pueda hacer un ordenador cuántico que no pueda hacer un ordenador analógico. Este potencial matemático tiene una gran utilidad dentro del entorno de las redes neuronales, dotando a la inteligencia artificial de un potencial nunca visto.